¿Se imaginan una Argentina donde Buenos Aires no sea el centro de la escena política y económica? ¿Se imaginan un país donde el obelisco no sea el símbolo más conocido? Coincidente. Sí, por supuesto, rompiendo el McDonald's como debe ser. ¿Por qué? Porque es una empresa capitalista. Sí, sí, Eduardo. ¿Se imaginan canales de televisión donde las noticias no sean casi exclusivamente porteñas? Bueno, entonces se imaginan una Argentina que existió hace 2 siglos atrás, cuando las diferencias entre las provincias no eran tan grandes, y se podía hablar de un poder aún mayor de Tucumán, la zona de Cuyo y Córdoba. entre otras. Pero ¿cuándo pasó el centro del poder de las provincias mediterráneas a Buenos Aires? Alerta de porteño. Alerta de porteño. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, con capital en la ciudad de Buenos Aires. Si bien su famoso puerto iba a ser motivo de conflictos en todo el siglo XIX, el virreinato aún no lo explotaba tanto. Córdoba, Tucumán, Cuyo y el litoral eran grandes productores de manufacturas. Sí, manufacturas, no solo materias primas. Estas se producían para alimentar un mercado interno cuya base estaba en el Alto Perú, específicamente en las minas de Potosí. La extracción de las minas seguía siendo el principal negocio de España. Pero para alimentar, vestir y dar otros productos a todos los que trabajaban allí, las provincias argentinas estaban a la orden del día. Las provincias que existían, claro, porque apenas se estaban formando 13 provincias de las 23 que hay ahora. Esta etapa fue la más productiva para las llamadas provincias mediterráneas. Pero, ¿qué pasaba con Buenos Aires? Si bien era la capital del virreinato, aún no era más que un lugar donde solo se almacenaban políticos, miembros de la élite y un puerto que enviaba cada tanto productos a España, pero que servía más para el contrabando que para otra cosa. Entonces, ¿cuándo se rompió ese equilibrio entre las provincias? No fue de un día para el otro, pero fue un proceso que se desata inicialmente el 25 de mayo de 1810. Sí, el famoso día del nacimiento de la patria. La Revolución de Mayo no solo trajo una independencia política de España, sino también económica. El libre comercio era el sueño de algunos liberales como Mariano Moreno, ávido de comerciar con Inglaterra. Estas ideas serían un mazazo para la economía del interior, al punto tal que Córdoba, de la mano de Liniers, héroe de las invasiones inglesas, se alza contra la revolución y es fusilado. Pero el mayor proceso de separación se da desde 1820 en adelante. Ese año, Santa Fe y Entre Ríos le ganan la primera batalla de Cepeda a Buenos Aires, imponiendo una condición: que se forme la provincia de Buenos Aires para mantener un equilibrio nacional. Sí, el peor error. El nacimiento de la provincia de Buenos Aires, lejos de mantener el equilibrio, lo romperá. Durante los 2 mandatos de Juan Manuel de Rosas, la provincia se terminará de despegar del resto del país por 3 factores. El primero fue un boom del ganado vacuno y la exportación de materia prima por el puerto. El comercio atlántico hacia Europa reemplazaba el mercado interno de las provincias. El segundo, el puerto. Más barato que el transporte terrestre, Buenos Aires y el litoral tenían una geografía más óptima para el comercio. Tercero, Buenos Aires no sufrió las guerras de la independencia. Todas las batallas se dieron lejos de ella, por lo que no tuvo costos que pagar. Así, desde 1820, Buenos Aires inicia un despegue económico que irá marginando al resto del país a su vez que aumentaba el poder político, a tal punto que llegó a independizarse del resto del país por unos años. Cuando Mitre triunfe en la batalla de Pavón, se pondrá la última piedra de la hegemonía porteña. Pero esa es otra historia.